Hola, ¿cómo están? En este capítulo vamos a hablar de la escalabilidad en las aplicaciones. Vamos a tener en cuenta, según lo que ya hemos hablado, que hay algo que se llaman los modelos en una aplicación. Los modelos es lo que sucede por allá en las tablas de la base de datos. Llámense los modelos, las mismas tablas de la base de datos que están relacionadas unas con otras a partir de unas llaves, ¿sí? Y y estas son las que conforman el modelo de la aplicación. Es la base de cómo se estructuran los datos de la aplicación en la base de datos. Es importante que el modelo sea, como su nombre lo indica el capítulo, escalable, de tal modo que si el día de mañana queremos añadir una nueva función, queremos añadir por ejemplo, una característica en nuestra aplicación, podamos simplemente ajustar el modelo de una manera resiliente con la misma arquitectura ya creada y no tengamos que desbaratar ni tampoco acudamos a tener todo en una tabla, por ejemplo, que sería una pésima práctica, ¿sí? Entonces, es importante que este modelo se realice bajo un proceso de abstracción el cual tiene que tener como base el principio de que resuelve problemas generales de una forma única. Es decir, si yo quiero poner, si yo quiero almacenar usuarios, debo resolver el problema de una manera que abarque cualquier usuario, sin importar la particularidad. Y así sucesivamente. Si yo quiero almacenar facturas, yo necesito un modelo que me permita almacenar facturas por usuario y que no se rompa en ningún momento, que funcione para todos los usuarios, para todas las facturas, que si el usuario tiene más de una factura, el modelo funciona igual a que si tiene una, que hayan facturas únicas. Todo esto son, todos estos son puntos importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un modelo. Ahora vamos a hablar un poco de la capacidad del monolito. Cuando hablamos de la capacidad del monolito, podemos estar hablando en en un Java cualquier versión, que un monolito podría tener una capacidad perfectamente de 2000 peticiones simultáneas para resolver una tarea de negocio. Para mí, en mi consejo personal, es una capacidad suficiente para iniciar un aplicativo, un software y sacarlo al mercado. Porque no creo que cuando recién saques un aplicativo al mercado vayas a tener más de 2000 suscripciones inmediatamente. Considero que no vale la pena iniciar con una aplicación ya en microservicios, en la nube y mucho más estructurada, porque la inversión inicial y el riesgo debe ser menor antes de salir al mercado y empezar a capitalizar el negocio. Una capacidad de monolito, de microservicios, ya estamos hablando de 30.000 peticiones, por ejemplo. Entonces, es una arquitectura que claramente es mejor y claramente tiene más capacidad, pero hay que ser realistas. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que necesita mi negocio inicialmente? Si yo vivo en Bogotá, ¿necesito un McLaren, un Ferrari para andar en Bogotá? No. Aunque el Ferrari sea mejor que el Nissan March, pero no necesito un McLaren o un Ferrari. Me va a salir mucho más costoso. Entonces es lo mismo. ¿Yo para qué me monto en una arquitectura de microservicios cuando puedo salir con un monolito que me requiere menor esfuerzo, ¿sí? Y menor dinero, y menor energía, y menor tiempo? Es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que este modelo y estas abstracciones que se realizan para el monolito o para los microservicios en una etapa posterior deben habilitar la posibilidad de
solucionar problemas para 2.000 usuarios, para 2.000 peticiones. Ese es el punto clave de la abstracción y de los modelos, que la capacidad y el trabajo que van a soportar deben realmente solucionar los problemas del aplicativo de manera abstracta. Más adelante surgen etapas, pienso yo que en desarrollo después de unos microservicios puede haber una etapa importante de reactividad. Em, Sugiero que si se maneja con Java, se maneja con Webflux, se maneja con Project Reactor y perfectamente podemos estar hablando de concurrencia, de tal modo que cuando un usuario está haciendo una petición desde un frontend, digamos de login, en ese momento se está ocupando un hilo que atraviesa las 5 capas que ya les mencioné previamente, ¿sí? Hasta que ese hilo no devuelva la solicitud, ese hilo permanece ocupado. Cuando hablamos de concurrencia, ese hilo se dispara, pero inmediatamente se dispara, queda libre para recibir otra petición. Entonces la capacidad se multiplica. En este momento no les tengo el dato puntual de cuánto se multiplica, pero se puede buscar perfectamente y les estoy dando el concepto técnico de cómo opera y cómo funciona y cómo podríamos hacer para optimizar una aplicación. Entonces, esta es una manera. Todos estos, todos estos, estas arquitecturas monolíticas o de microservicios, los modelos, las abstracciones, la reactividad, todos estos puntos, ¿hasta qué punto se pueden solucionar y se pueden hacer con una inteligencia artificial? Como les mencionaba ahorita, para hoy 2026, febrero de 2026, la inteligencia artificial ha llegado a abarcar una gran cantidad de soluciones a tareas y problemas comunes que se le han presentado a muchos desarrolladores y al común de los desarrolladores en sus proyectos. Uno puede pensar que la la inteligencia artificial está preparada para desarrollar un aplicativo. Hoy en día conseguimos agentes de inteligencia artificial integrados a un IDE, a un compilador, y los podemos utilizar perfectamente como si fueran nuestra mano derecha para que nos ayude a desarrollar los aplicativos, ¿sí? Eh, Sin embargo, les voy a ser muy sincero y no es porque yo sea desarrollador y me vaya a quedar sin trabajo con esto, pero cuando una persona está a cargo del código, una persona sabe cómo mantenerlo y sabe dar soporte al código. Y hay temas de la arquitectura interna de un software que la inteligencia artificial en este momento no soluciona o es ambigua o se confunde. Em, yo pensaría que es necesario que la persona que va a desarrollar una aplicación sí se haga a su cargo de una membresía, preferiblemente de inteligencia artificial, y tenga un asistente. Esto es una recomendación sana porque la tecnología está al servicio del trabajador, pero sí pienso que debe ser una persona con conocimientos medianamente avanzados, con una persona con experiencia, debe ser quien maneja la inteligencia artificial y no una persona sin experiencia, porque la inteligencia artificial necesita entender las cosas en un lenguaje de desarrollador, ¿sí? Y aún así, muchas veces se confunde y se queda en un loop y se pierde, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que hoy en día yo creo que a todos nos ha pasado, que la inteligencia artificial se rompe y no nos da respuestas concretas, se queda dando vueltas y de pronto no es lo más asertiva.
A todos nos ha pasado que cae en un loop. Eh, Hay que saber que para estos casos, el único que puede solucionar el problema es un desarrollador que sepa, ¿sí? Y problemas de estos van a haber. Mm. Ahora, cuando tú estés en producción, cuando tu aplicativo esté funcionando y esté en el mercado, y un usuario te diga, ay, mira, es que me sale este error, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Pasarle el pantallazo a la guía. Y muy posiblemente no le estás dando un contexto, porque a la guía tienes que darle un contexto para que la guía te pueda resolver, ¿sí? Y quedas perfectamente a la deriva sin saber cómo atacar el problema. Tienes simplemente un pantallazo y no sabes cómo abordarlo y cómo decirle, mira, es que pasó esto o te quedas corto y no quiero saber qué va a pasar en ese momento con tu aplicación, ¿sí? Porque necesita un soporte y sí se necesita una persona que entienda el código. Se necesita alguien que pueda mantenerlo, pueda escalarlo y pueda mejorarlo. Tú necesitas a alguien que el día de mañana, si por ejemplo sale una nueva versión de un lenguaje de programación y esta persona es la encargada de escalar la versión del lenguaje de programación, sepa que ahí existen unas dependencias y existen unos paquetes que pueden ser o no ser compatibles con esa nueva versión del lenguaje de programación. Y esto, pues para saber que salió una nueva versión del lenguaje de programación, solamente el usuario puede hacerlo, porque la inteligencia artificial se va a quedar esperando a que tú le digas como, oye, salió un nuevo lenguaje de programación, escala la versión y revisa todo y actualiza todo y, o sea, podrías hacerlo, pero necesitas estar enterado de que hay una nueva versión y que es necesario migrar a ella, ¿sí? Ahora, también es recomendable que una vez migres a una nueva versión, por más de que le digas a la inteligencia artificial, tienes que probar el aplicativo antes de decir como listo, entonces ya subí la versión y voy a desplegar nuevamente en producción. No, tienes que probar todo nuevamente porque tú no sabes si en esa nueva versión cambiaron por allá la forma en cómo se realiza X o Y operación interna y hay un servicio por allá que se está rompiendo, entonces hay que probarlo todo, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial no va a probar la aplicación por ti. La inteligencia artificial te va a escalar la versión, pero ya en la práctica vas a saber si estuvo bien hecho el upgrade o no. Entonces, se necesitan personas competentes para mantener un código, incluso para desarrollarlo. Para desarrollarlo también con buenas prácticas, porque muchas veces la inteligencia artificial también se basa en la información que hay en los foros y la información libre que hay por Internet, pero las prácticas empresariales no siempre están en Internet regadas por los foros, sino que se aprenden trabajando en las empresas. Y esas buenas prácticas son necesarias para que cuando llegue otro desarrollador entienda el código y pueda mejorarlo. Entonces ahí hay un mundo en la inteligencia artificial, hay que apoyarse claramente, hay que usarla, hay que explotarla, hay que usarla para agilizar los tiempos también. Hay que saber que hay que probar y hay que probar y hay que probar y hay que probar muchas veces. Y la inteligencia artificial muy posiblemente no te va a dar la respuesta y la solución al problema de forma definitiva en primera instancia. Le van a fallar cosas y habrá que ajustar cosas. Entonces, importante saberlo. A eso que menciono de las pruebas, hay que tener en cuenta también una etapa en desarrollo que se llama la etapa de QA. QA es un mundo aparte del desarrollo, pero son hermanos. Bueno, son unos hermanos que pelean todos los días, porque los QA precisamente se encargan de cubrir de reportar los escenarios en donde está fallando la aplicación, escenarios que de pronto no son los más previstos
y los que se tienen en cuenta en un primer momento, porque hay algo que se llama el camino feliz en desarrollo. Entonces es cuando yo digo, no, quiero iniciar sesión, entonces yo pongo mi correo y pongo la clave y le doy iniciar. Ese es el camino feliz. Y el camino feliz no solo es ese, sino que me va a devolver un, ok, sesión iniciada, pero vienen muchas cosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no ponen un correo, sino ponen unos números? ¿Qué pasa si la contraseña, los típicos casos, qué pasa si la contraseña no tiene los caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números? ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene en blanco la contraseña o el correo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, trae una ñ el correo? O sea, casos que hay que controlar y muchos escenarios que hay que tener en cuenta. Sí, entonces los QA trabajan en casos de uso. Otra cosa que hacen ellos son las pruebas de estrés o pruebas de performance. Entonces, tenemos un aplicativo funcionando, desde un QA le vamos a mandar 2000 peticiones y vamos a ver cómo responde. Eso efectivamente se puede hacer y se puede obtener una gráfica de comportamiento. Se puede saber que desde la petición 1500 a la 2000 empieza a fallar, por ejemplo. Eso es importante hacerlo. Hay que tener en cuenta que el QA también es necesario, ¿sí? Y para que esto se haga de la mejor manera, en la etapa de desarrollo es importante, muchas veces no se hace, pero cuando se desarrolla es importante hacer unas pruebas unitarias. Unas pruebas unitarias quieren decir que el código está probado con otro código por debajo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a decir algo sencillo. Si yo tengo una calculadora y ese es mi software, entonces yo hago un código para probar que la operación de la suma efectivamente sume. Entonces yo a ese código le digo, oiga, le va a pasar un 5 y un 1 y me debe responder 6. Listo. Entonces corro la prueba y la prueba pasó. Bien, entonces quiere decir que el botón de sumar está funcionando. Si el día de mañana resulta que llegó un requerimiento y dicen, oiga, es que al botón de sumar hay que agregarle que puede estar sumando números negativos. Entonces resulta que alguien modificó la lógica, estoy poniendo un ejemplo, alguien modificó la lógica y resulta que el botón de sumar quedó restando. Entonces, cuando vamos a correr el test, la prueba unitaria del 5 más uno, y resulta que me da 4 y no 6, entonces se rompió el código y hasta ese momento se puede decir que la lógica está asegurada porque el botón de más no funcionó como debía funcionar. Esto funciona y esto se aplica a cualquier función que tengamos nosotros de iniciar sesión, de logueo, de creación de usuarios, de como tal, de la aplicación como tal de nuestra lógica de negocio, la que sea. Si es una aplicación, por ejemplo, de notas, entonces que el botón de borrar nota efectivamente borre notas, en fin. Entonces, tener en cuenta esto. Espero haber cubierto un capítulo importante, un tema de escalabilidad, un poco de mantenimiento, bueno, de QA, de casos de uso, de las capacidades. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo.